El aire acondicionado del carro luchaba contra el sol implacable de Miami, pero el frío que sentía Carla no venía de afuera. Venía de adentro, un nudo helado en el estómago que se había instalado desde la llamada del abogado. Su suegra, una mujer de hierro forjado en la disciplina y el dinero, había muerto, y ahora, como un acto final en un largo y complejo juego de ajedrez, había convocado a la familia para la lectura de su testamento. Carla ajustó el espejo retrovisor, encontrándose con su propia mirada. A los 40 años, su rostro reflejaba una serenidad que le había costado años de práctica construir, la máscara perfecta de la psicóloga exitosa que era. El conflicto, sin embargo, no era la muerte, era la vida que seguía. La relación con su suegra siempre fue un armisticio, un pacto de respeto mutuo a una distancia prudente. Pero la tensión real, la que vibraba bajo la superficie de su vida perfecta, tenía otro nombre: Javier, su esposo, el arquitecto, junto a ella, de una existencia que era la envidia de todos. Vivían en un apartamento con vistas al océano, un espacio de líneas limpias y arte contemporáneo que gritaba éxito silencioso. 15 años de matrimonio los habían convertido en una unidad, un equipo. Carla con su consultorio privado, lleno de pacientes de la élite de la ciudad, y Javier con su firma de arquitectura, diseñando los sueños de otros. Eran la pareja que todos admiraban en las cenas, él con su encanto fácil y ella con su inteligencia tranquila. Un brindis por aquí, una risa por allá. La fachada era impecable, pero las fachadas, por muy bien diseñadas que estén, siempre tienen grietas. La de ellos era un silencio que se había instalado en el centro de su cama. Un anhelo no cumplido, la pena silenciosa de una infertilidad que los tratamientos no pudieron resolver. Un sueño que se había desvanecido lentamente, dejando un espacio vacío que intentaban llenar con trabajo, viajes y una perfección casi agresiva. Últimamente, las grietas se habían hecho más visibles, señales sutiles que la psicóloga en ella registraba, pero que la esposa se negaba a interpretar. Javier llegaba más tarde. Las reuniones se extendían hasta la madrugada. Su celular, que antes dejaba en cualquier sitio, ahora descansaba siempre boca abajo sobre la mesita de noche. Cuando ella le preguntaba, la respuesta era siempre la misma: es el estrés del proyecto, amor, y lo de mamá me tiene agotado. Carla quería creerle, necesitaba creerle. Mantener el control era su especialidad, tanto en su vida profesional como en la personal. Así que minimizaba las señales, racionalizaba su distancia como el duelo de un hijo por su madre. Justificaba su cansancio como la presión de un hombre exitoso. Se decía a sí misma que eran solo olas en un mar por lo demás tranquilo, que pronto volvería la calma. Se convencía de que su matrimonio era una fortaleza, inmune a las debilidades mundanas. Recordó una noche, un par de meses atrás. Él había llegado con olor a un perfume que no era el de ella, un aroma dulce y floral, demasiado juvenil. Estuve con una clienta nueva, una diseñadora de interiores, dijo él, sin mirarla a los ojos. Carla sintió una punzada, una alarma que sonó en lo más profundo de su ser, pero la apagó. ¿En qué se estaba convirtiendo? ¿En una esposa insegura y paranoica? No. Ella era Carla, la mujer serena, la que todo lo entendía, la que todo lo controlaba. El edificio del bufete de abogados era una torre de cristal y acero que se alzaba como un monumento a la frialdad corporativa. Al entrar en el ascensor, se miró en el reflejo pulido. Llevaba un traje de lino color crema, elegante y discreto. Su armadura. Respiró hondo, enderezó los hombros y se preparó para el acto final de una relación complicada.
Lo que fuera que su suegra hubiera dejado, lo manejarían juntos, como siempre. La puerta de la sala de juntas estaba entreabierta. El murmullo de voces tensas se filtraba por el pasillo. Al entrar, el aire se sintió denso, cargado de un luto forzado y una avaricia apenas disimulada. Vio a los primos lejanos, a un par de tíos. El abogado, un hombre de rostro impasible, presidía la larga mesa de caoba, y entonces lo vio. Javier estaba sentado al otro lado de la mesa, pero no estaba solo. A su lado, en una silla que parecía demasiado grande para ella, había una mujer mucho más joven. Su rostro era una mezcla de desafío y un nerviosismo mal disimulado, y en sus brazos, envuelto en una manta de un blanco inmaculado, dormía un bebé. El tiempo se detuvo. Los sonidos de la sala se desvanecieron en un zumbido sordo. El corazón de Carla dio un vuelco tan violento que sintió que le robaba el aire de los pulmones. Sus ojos se clavaron en la escena, incapaces de procesar la totalidad de la imagen. El esposo que había besado esa mañana, una extraña y un bebé recién nacido, no era solo la infidelidad desplegada ante ella de la forma más cruel y pública posible, era la materialización de su dolor más profundo, el símbolo viviente de todo lo que a ella le había sido negado, allí, en los brazos de otra. El rostro de Javier era una máscara de pánico. Sus miradas se encontraron a través de la mesa pulida, y en sus ojos, Carla no vio arrepentimiento. Vio el terror de ser descubierto. El aire no volvía a sus pulmones. Sintió que las piernas le fallaban. Su máscara de serenidad, esa obra maestra de la autodisciplina, se hizo añicos. Por un instante, el mundo se convirtió en un túnel oscuro, y al final de él solo estaba esa imagen, su esposo, su traición y el hijo que nunca fue suyo. El abogado carraspeó, un sonido seco que cortó el aire espeso de la sala. Su voz, monótona y desprovista de emoción, comenzó a desgranar el testamento, legados menores, donaciones a la caridad, joyas para una sobrina lejana. Carla no oía las palabras. Oía el zumbido en sus oídos, el latido furioso de su propio corazón. Cada respiración era un esfuerzo consciente, una lucha por no desmoronarse allí mismo, frente a todos. Su mirada estaba fija en la mesa de caoba, siguiendo las vetas de la madera como si fueran el mapa de un laberinto sin salida. Javier no se atrevía a mirarla. Mantenía la vista clavada en sus manos, entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. La joven a su lado, Sofía, mecía al bebé con un movimiento rítmico, su rostro una mezcla de confusión y miedo. No entendía la dinámica de la habitación, solo sentía la corriente helada que emanaba de la mujer del otro lado de Mindubse, la mesa. Entonces el abogado llegó al núcleo de la fortuna. El aire se tensó aún más. Todos se inclinaron hacia adelante, esperando lo inevitable, la confirmación de que Javier, como único hijo, heredaría el imperio de su madre. Y en cuanto a la totalidad de mi patrimonio, leyó el abogado haciendo una pausa que pareció durar una eternidad, incluyendo todas las propiedades, acciones y activos líquidos, lo lego en su totalidad a mi nieto, aquí presente. Un murmullo ahogado recorrió la sala. La mandíbula de Javier se desencajó. Sofía dejó de mecer al bebé con los ojos muy abiertos, pero el abogado no había terminado. Levantó la vista por encima de sus gafas y miró directamente a Carla. Bajo la siguiente e inalterable condición: la única y absoluta administradora de la totalidad del patrimonio, con control total sobre cada centavo hasta que el heredero cumpla los 21 años de edad. Será mi nuera, Carla. Silencio. Un silencio tan profundo que se podía oír el zumbido de las luces fluorescentes. El golpe no fue un estruendo,
Fue una implosión silenciosa. El pánico en los ojos de Javier se transformó en pura incredulidad. Sofía lo miró, buscando una explicación que él no podía dar. Y Carla sintió que el suelo bajo sus pies dejaba de ser un abismo para convertirse en una base sólida y fría. Su suegra, desde la tumba, acababa de ejecutar el movimiento más cruel y brillante de su vida. No le había dado una fortuna, le había dado un arma, le había entregado las riendas del futuro de su esposo, de su amante y del hijo de ambos. La esposa traicionada en ella quería gritar, romper en llanto, huir. Pero la psicóloga, la mujer que había pasado años enseñando a otros a gestionar sus crisis, emergió de las cenizas. Una calma glacial la invadió, enderezó la espalda, levantó la barbilla. Y por primera vez desde que entró en esa sala, miró a Javier directamente a los ojos. En su mirada no había dolor, había poder. El viaje de vuelta en el carro fue una tortura silenciosa. El aire acondicionado zumbaba, pero el espacio entre ellos era un vacío helado. Javier intentó hablar, balbucear excusas patéticas. «Carla, por favor, puedo explicarlo. No es lo que parece, te juro que iba a decírtelo». Ella no respondió. Mantuvo la vista en la carretera, sus manos firmes en el volante. Cada palabra de él era un insulto a sus 15 años juntos. No había nada que explicar. La evidencia dormía en los brazos de otra mujer. Al llegar al apartamento, el que habían diseñado juntos, cada objeto le gritaba su traición. El sofá donde veían películas, la cocina donde preparaban cenas, la cama que ahora se sentía profanada. Esa noche no hubo discusión, no hubo gritos. Carla, con una eficiencia metódica, sacó 3 maletas del armario y comenzó a empacar la ropa de Javier. Cada camisa doblada, cada par de zapatos colocado en su sitio era un acto de purga, de liberación. «¿Qué estás haciendo?», preguntó él con la voz rota. «Estoy limpiando», respondió ella, sin mirarlo. «Mañana mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo. Quiero el divorcio». Los días siguientes fueron un borrón de aislamiento y dolor. El inmenso apartamento con vistas al mar se convirtió en su jaula de oro. Había momentos en que el peso de la traición la aplastaba, dejándola sin aire, hecha un ovillo en el suelo del baño, con sollozos que no emitían sonido. ¿Cómo no lo había visto? ¿Tan ciega había estado? La psicóloga en ella analizaba cada señal, cada mentira, cada excusa. La mujer simplemente sentía que su corazón estaba hecho pedazos. La gente llamaba, amigos en común, curiosos, compasivos. No respondía a nadie, necesitaba silencio para escuchar su propia voz, para decidir qué hacer con las ruinas de su vida y el poder inesperado que tenía en sus manos. El punto de inflexión llegó una semana después. Estaba sentada en su despacho, mirando el horizonte del océano, cuando recordó una conversación con su suegra años atrás. «El control, Carla», le había dicho la anciana con su habitual dureza, «no es algo que te dan, es algo que tomas». En ese momento lo entendió. El testamento no era una venganza, era una prueba, un legado. Su suegra no la había elegido por ser la esposa traicionada, sino porque sabía que era la única con la fortaleza para manejar la situación. No con ira, sino con inteligencia. Se levantó, fue a su escritorio y encendió su computadora. Redactó un correo electrónico, corto, preciso, profesional. El destinatario era Javier. Asunto: protocolo para la administración del fondo fiduciario. En el cuerpo del mensaje estableció las reglas. A partir de ese momento, todas las solicitudes de fondos para la manutención del niño debían presentarse por escrito, con un presupuesto detallado y desglosado. Renta, comida, pañales, ropa, gastos médicos.
Todo debía ser justificado y cada gasto debía ser respaldado con un recibo. No habría transferencias automáticas, no habría cheques en blanco. Cada centavo pasaría por su escrutinio. La primera llamada de Javier fue furiosa. «Esto es una humillación, Carla. Es el dinero de mi hijo». «Es el dinero de tu hijo», respondió ella, con una voz tan tranquila que sonaba peligrosa. «Y mi responsabilidad es asegurarme de que se use para él, no para financiar tu nueva vida. Envía los recibos, Javier, o aprende a vivir con menos». Y así comenzó el nuevo juego. Carla no usaba el dinero para castigar, sino para controlar. Se convirtió en la guardiana implacable de la fortuna. Los obligó a una disciplina financiera que nunca habían conocido. La vida de lujos de Javier se desmoronó. Sofía, que había soñado con un futuro de opulencia, se encontró teniendo que guardar el ticket del supermercado para justificar la compra de fórmula para su propio bebé. Cada correo electrónico, cada llamada, era una pequeña victoria para Carla. No era venganza lo que sentía, era una extraña forma de justicia. Estaba desmantelando, pieza por pieza, la vida que ellos habían construido sobre sus mentiras. Y en el proceso estaba construyendo una nueva versión de sí misma, una mujer que no necesitaba la aprobación de nadie, una mujer que había transformado su dolor más profundo en una fuente de poder inquebrantable. La fragilidad se estaba convirtiendo en acero, el ritual era casi monótono, una rutina de acero forjada en el dolor. Cada mañana, Carla se sentaba en su escritorio con una taza de café negro y abría una carpeta en su computadora etiquetada simplemente como fondo fiduciario. Dentro, un torrente de correos electrónicos de Javier, solicitudes, justificaciones, recibos escaneados. Cada uno era un recordatorio de su nueva realidad. Una mañana, la solicitud fue para una silla de seguridad para el carro. Un gasto necesario, innegable. La Carla de antes habría transferido el dinero sin pensarlo 2 veces. La Carla de ahora respondió con una frialdad quirúrgica. «Javier, por favor envía 3 cotizaciones de 3 tiendas diferentes, junto con un análisis comparativo de las características de seguridad de cada modelo. Quiero asegurarme de que el dinero se invierta en la mejor opción posible para el niño. Gracias». La llamada de Javier no se hizo esperar. Su voz, al otro lado de la línea, era una mezcla de furia y desesperación. ¿Un análisis comparativo? Carla, por el amor de Dios, es una silla para bebé, no un proyecto de arquitectura. La voz de ella era un témpano de hielo. Es el procedimiento, Javier. El dinero no es tuyo ni mío. Pertenece al fondo, y mi deber es administrarlo con la máxima diligencia. Envía las cotizaciones. Y colgó. No hubo portazo, no hubo grito. Solo el clic silencioso de un poder absoluto. Mientras tanto, en el apartamento más pequeño y ruidoso al que Javier y Sofía se habían mudado, la presión estaba creando fisuras. La fantasía de una vida de lujo se había evaporado, reemplazada por la humillación de tener que fotografiar el ticket de la farmacia para justificar la compra de crema para la dermatitis del pañal. No puedo seguir así, dijo Sofía una noche, mientras el bebé lloraba en la otra habitación. Su voz estaba cargada de un resentimiento que ya no intentaba ocultar. Esto no es vida, Javier, es una prisión. Tu exmujer nos tiene con una correa y tú la dejas. ¿Qué quieres que haga?, estalló él, pasándose las manos por el pelo. Ella tiene todo el control, cada centavo. Si le respondo, es capaz de cortarnos los fondos por completo. ¿No lo entiendes? Lo que entiendo, replicó Sofía, con los ojos
llenos de lágrimas de frustración. Es que el hombre con el que decidí tener un hijo no es más que un títere. Ella maneja los hilos y nosotros bailamos. La discusión se agrió. Las acusaciones volaron. El bebé, el supuesto heredero de una fortuna, se había convertido en el epicentro de su miseria. Carla, en el silencio de su propia soledad, a veces se preguntaba en qué se había convertido. Una noche, mientras revisaba un estado de cuenta, vio un cargo de un restaurante caro que Javier había intentado pasar como gastos de alimentación. Lo rechazó con un solo clic. Luego se levantó y se acercó al ventanal que daba al océano. Vio su reflejo en el cristal oscuro, una silueta solitaria contra las luces parpadeantes de la ciudad. ¿Era esta su victoria? ¿Convertirse en la administradora de la ruina de otro? El dolor de la traición no había desaparecido. Seguía allí, un eco sordo en las horas silenciosas. Pero ahora estaba cubierto por capas de estrategia, de control, de una fría satisfacción. Recordó a Javier, no al hombre derrotado que le suplicaba por teléfono, sino al que se sentaba en las cenas, encantador y seguro de sí mismo, mientras tejía una red de mentiras a su alrededor. No, esto no era venganza, era equilibrio, era la consecuencia lógica de sus actos. La tensión estaba afectando a Javier en todos los aspectos. En su firma de arquitectura, su trabajo, antes impecable, comenzó a resentirse. Estaba distraído, irritable. Perdió una cuenta importante porque olvidó una reunión crucial. Estaba demasiado ocupado escaneando recibos de supermercado. Su imperio no se derrumbaba por falta de dinero, sino por la asfixiante pérdida de autonomía. Cada decisión, desde la más trivial hasta la más importante, pasaba por el filtro de Carla. Una tarde recibió un correo electrónico de Sofía. Era la primera vez que ella le escribía directamente. El mensaje era corto y suplicante. «Carla, por favor, el niño necesita ropa nueva. La que tiene le está quedando pequeña. Javier tiene demasiado orgullo para pedírtelo de nuevo. Te lo pido yo». Carla miró el correo durante un largo rato. Podía sentir la desesperación de la joven madre. Por un instante sintió una punzada de algo parecido a la compasión. Pero luego, la imagen de esa sala de juntas volvió a su mente. La imagen de ellos dos, juntos, presentando su traición como un hecho consumado. Respiró hondo y comenzó a teclear su respuesta. «Sofía, el procedimiento es claro. Necesito una lista detallada de las prendas, las tallas y las 3 cotizaciones correspondientes. Estaré encantada de aprobar el gasto una vez que reciba la documentación completa». Cerró la computadora. La compasión era un lujo que ya no podía permitirse. Se había quitado la piel de la esposa herida para ponerse una armadura. Y esa armadura, fría y pesada, era lo único que la mantenía en pie. El dolor no había desaparecido, simplemente había aprendido a usarlo. Pasaron 2 años. El apartamento con vistas al océano, un mausoleo de cristal y recuerdos amargos, había sido vendido. Carla ahora vivía en una casa más pequeña en Coconut Grove, un lugar lleno de luz, plantas y el desorden acogedor de una vida que se estaba viviendo de verdad, no solo aparentando. Había cambiado su consultorio privado, ese espacio aséptico para la élite de Miami, por la dirección de una fundación que ella misma había creado. Renacer, un centro de apoyo para mujeres que atravesaban crisis profundas, divorcios, pérdidas. Su dolor se había convertido en su propósito. Ya no administraba el fondo fiduciario con la frialdad de una verdugo. El cambio no fue repentino. Sucedió una tarde, 1 año después del cataclismo, mientras revisaba una solicitud de Javier para los gastos de la primera fiesta de cumpleaños del niño.
Vio la foto adjunta. Un bebé sonriente, ajeno a todo, a punto de aplastar un pastel con sus pequeñas manos. En ese instante, Carla no vio el símbolo de la traición. Vio a un niño inocente cuyo futuro, irónicamente, dependía de ella. Se dio cuenta de que el control, esa armadura que la había mantenido en pie, también se había convertido en su jaula. Mantener a Javier y a Sofía bajo su yugo la mantenía atada a ellos, reviviendo la herida cada día con cada correo, con cada recibo. Esa noche reestructuró las reglas. Contrató a un gestor financiero neutral para manejar las peticiones del día a día, estableciendo un presupuesto mensual generoso y justo para la manutención del niño. Ella solo supervisaría las decisiones importantes: educación, salud. Se quitó las esposas. Javier y Sofía no duraron. La presión, la humillación constante y la realidad de que su relación había nacido de una fantasía insostenible la hicieron pedazos. Sofía tomó al niño y se mudó a otra ciudad para estar cerca de su familia, cansada de vivir bajo la sombra de la mujer a la que nunca pudo vencer. Javier se quedó en Miami, un arquitecto cuyo brillo se había opacado, tratando de reconstruir una carrera manchada por el descuido y una reputación hecha jirones. Un día, él apareció en la puerta de la fundación de Carla. No se parecía en nada al hombre arrogante de la sala de juntas. Estaba más delgado, con ojeras que hablaban de noches sin dormir. Venía a firmar unos papeles finales sobre la custodia, unos documentos que Carla había redactado para darle a Sofía total autonomía en las decisiones cotidianas del niño. «Gracias», dijo él con la voz baja, sin atreverse a mirarla a los ojos. Por ser justa». Carla lo miró, y por primera vez en mucho tiempo no sintió ira ni dolor. Sintió una lejana compasión. «No lo hice por ti, Javier. Lo hice por él y por mí». Él asintió, derrotado. El juego había terminado. No hubo ganadores ni perdedores, solo consecuencias. Meses después, Carla recibió una foto en su celular. Era de Sofía. En la imagen, el niño, que ahora se llamaba Mateo, corría por un parque, riendo a carcajadas. Debajo, un simple mensaje: «Está feliz. Gracias». Carla sonrió. Una sonrisa genuina, liberada de todo peso. Borró la foto, no porque le doliera, sino porque ya no la necesitaba. Su paz no dependía de ellos. Su vida ahora estaba llena de otras cosas: de las risas de las mujeres en su grupo de apoyo, del aroma a café en su oficina, de cenas con amigos que la querían por quien era, no por la vida perfecta que proyectaba. Había aprendido que la verdadera fortaleza no residía en controlar a los demás, sino en tener el control absoluto de una misma. Había transformado las cenizas de su antigua vida no en un arma, sino en el abono para un jardín nuevo y floreciente. A veces por la noche se sentaba en su porche, escuchando el sonido de la ciudad. Ya no buscaba el reflejo de una mujer perfecta en un ventanal con vistas al mar. Se veía a sí misma en las historias de coraje que escuchaba cada día. Había perdido un matrimonio, un sueño, una vida que creía suya. Pero en el proceso se había encontrado a sí misma. Y esa, se dio cuenta, era la única victoria que importaba. La historia de Carla no es la de una venganza, sino la de una reconstrucción. Nos enseña que las caídas más devastadoras a menudo nos obligan a buscar en nuestro interior una fuerza que no sabíamos que teníamos. Y que el verdadero poder no es tener el destino de otros en nuestras manos, sino la valentía de soltarlo para forjar el nuestro. Porque incluso cuando todo parece perdido, siempre es posible volver a empezar, no desde cero, sino desde la sabiduría que solo el dolor puede enseñar.
Comente de qué país está viendo este video. Y si quiere escuchar más historias de coraje y renacimiento, suscríbase al canal.